Una de las últimas, uno de los últimos temas que habíamos visto, seguíamos viendo la evolución, y era específicamente la evolución de los cetáceos para poder darnos cuenta la existencia de características muy distintas que presentaban los animales con el correr de las generaciones y los miles y miles de años, ¿sí? Por eso, hoy por hoy, creemos, nuestra hipótesis principal, si somos todos evolucionistas, es que de un animal de 4 patas, con una cola, ¿sí? Terminó derivándose animales que son completamente marinos, sin patas, o las patas delanteras transformadas en aletas, sin patas traseras, ¿sí? Y una cola preparada para nadar, ¿sí? Más que para mantener el equilibrio en la tierra, ¿sí? Para nadar. Y esto es lo que realmente se cree que pasó con muchas especies, sobre todo principalmente con los mamíferos que, como sabemos, colonizaron la tierra y no el agua, pero sin embargo hay mamíferos acuáticos. Entonces se cree que esos mamíferos acuáticos secundariamente volvieron al agua, ¿sí? Bien. Y ahí está. Ahora vamos a ver algunos criterios para clasificar Hola, estos seres. profe, perdón, se me fue el Zoom. Tranqui, no hay problema. Ahora vamos a ver algunos criterios que se utilizan para clasificar los seres vivos. Porque nosotros tenemos muchos seres vivos de muchos tipos diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que decimos siempre, animales, plantas, hongos, algas, virus, bacterias, bueno, salvo los virus, vamos a dejarlo aparte, pero el resto son todos seres vivos. Pero ¿cómo hacemos para ordenar, para poder estudiarlos mejor? ¿No? Porque es toda una gran bolsa de gatos si los estudiamos todos al mismo tiempo. Entonces, para poder estudiarlos mejor, los podemos clasificar, ¿sí? Y los podemos clasificar según un montón de criterios. Por ejemplo, yo los puedo clasificar, como dice acá el texto, según el tipo de célula, ¿no? Puedo hacer 2 bolsas grandes, los procariotas por un lado y los eucariotas por el otro. Bien, ya estoy clasificándolos. También, por ejemplo, si son unicelulares o pluricelulares, también los estoy clasificando, ¿sí? Por ejemplo, si quisiera seguir esta clasificación, dentro de los pluricelulares pondría quiénes forman tejidos, quiénes forman órganos, quiénes forman sistema de órganos, por ejemplo, ¿no? O sea, los puedo también clasificar por la forma de nutrición, si son autótrofos, heterótrofos, ¿sí? Bien. También, por ejemplo, por características que tienen que ver con sus biomoléculas. Por ejemplo, la composición de la membrana plasmática, el ARN que tienen, ¿sí? Todos tienen el mismo ARN, algunos sí, algunos no, son todos del mismo tipo, ¿no? Cómo está compuesta su membrana plasmática, que no todos los seres vivos es igual, ¿sí? O sea, yo puedo clasificarlo según un montón de criterios distintos. A ver. Ok, buenísimo. Bien, entonces hay una clasificación que hoy por hoy se mantiene, ¿sí? que la utilizamos comúnmente, que es clasificarlos como por grandes grupos dependiendo su mayor afinidad de criterios. Por ejemplo, el dominio bacteria. El dominio bacteria obviamente incluye el reino de las bacterias, porque es más fácil poner, a ver, sabemos que tenemos bacterias que son heterótrofas. En vez de ponerlas en una clasificación de heterótrofos, directamente incluimos a todas las bacterias juntas, porque es más fácil, ¿sí? Entonces, si nosotros armamos todo un reino con todas bacterias, y queremos ir un nivel más arriba del reino, ¿sí? El nivel un poquito más arriba es un dominio. Eso abarcaría más cantidad. Pero en este caso la bacteria es el único reino que tenemos que tiene esas características de bacterias. No hay otros seres vivos que no sean bacterias que tienen las características de bacterias. ¿Se entiende lo que digo? Es un trabalenguas. Pero bueno. Entonces, en este dominio bacteria, que incluye al reino bacteria, tenemos obviamente todos los organismos que tienen las características similares a las bacterias. Son todos procariotas, ¿sí? Por ejemplo, si lo clasificamos dentro de este mismo reino por dónde viven, obviamente podemos poner diferentes ambientes,
diferentes formas de nutrición, porque tenemos bacterias que son parásitas, bacterias saprófitas, bacterias fotosintetizadoras, bacterias quimiosintetizadoras, ¿sí? En fin, es como que dentro de este mismo dominio, de este mismo reino, podemos seguir subclasificándolas, ¿sí? Pero para la ciencia es mucho más fácil poner en una bolsa gigante todas las bacterias y estudiarlas mejor, porque tienen muchas características por similares. Antes, las bacterias y las cianobacterias, ¿sí?, que son un tipo de bacterias, eran denominadas algas verde-azules. Pero se descubrió que en realidad no son algas, son bacterias, pero se las confundía con algas, ¿sí? Así que lo que se decidió es sacarlas de ese grupo de algas para no confundirlas con las algas posta y armar un grupo distinto que era meterlas dentro de las bacterias, ¿ok? Como decíamos, por ejemplo, si nos referimos al tipo de nutrición, las cianobacterias eran autótrofas, es decir, producen su propio alimento. Pero sabemos que hay bacterias que pueden ser autótrofas, pero hay otras que son heterótrofas, ¿sí? Por ejemplo, las bacterias heterótrofas que pueden ser saprobias o parásitas, lo que mencionamos recién, ¿sí? Bien. Eso como para, estoy dando un pantallazo general, esto lo vimos a principio de año, ¿sí? Pero es para recordar. Teníamos el dominio arquea, ¿sí? Archaea se escribe, se pronuncia arquea, que incluye también un solo reino, el reino de las arqueas, y son todos organismos unicelulares con células procariotas, ¿sí?, muy similares a las de las bacterias, pero no son bacterias, ¿sí?, porque presentan otras características distintas que las diferencian de las bacterias. Entonces, a pesar de ser iguales a ellas, o sea, organismos unicelulares procariotas, no son bacterias, ¿sí? Son otros organismos que se denominan arquea, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá está la diferencia, ¿no? Las características biomoleculares. O sea, si yo analizo esas características, me doy cuenta que hay una diferencia entre las bacterias y las arqueas. Por eso no pueden estar todos dentro de la misma bolsa, y por eso se armó un dominio aparte. Estas arqueas viven en condiciones muy extremas de salinidad y temperatura, por ejemplo, en aguas de más de 50 grados o en océanos extremadamente salados, ¿sí? Y en este caso también pueden ser autótrofas o heterótrofas. Y después tenemos el dominio eucaria, que como su nombre lo indica, solo incluye organismos cuyas células son eucariotas. Eucaria viene de eucariotas. En realidad al revés, eucariotas viene de eucaria. Entonces, dentro de este dominio sí vamos a encontrar más cantidad de individuos. Porque ustedes piensen cuántos individuos hay sobre la Tierra que tienen células eucariotas. Mínimo encontramos los animales, los vegetales, los hongos, ¿sí? Por eso, dentro de este dominio que es eucaria, encontramos 4 reinos distintos, ¿sí? Uno de esos es el reino protista. Acá son individuos unicelulares, pero son eucariotas, no son procariotas. Si fueran unicelulares procariotas, las pondríamos o con las arqueas o con las bacterias, pero no, son unicelulares eucariotas. Por eso están dentro del dominio eucaria. En el reino protista la gran mayoría vive en ambientes acuáticos. Algunos son autótrofos y otros son heterótrofos. Y se cree que se originaron a partir de células procariotas muy parecidas a las bacterias actuales, que se diversificaron, adquirieron otras características y se transformaron en protistas. De los protistas derivaron los otros reinos, ¿sí?, de este dominio, que ahora los vamos a ver. Y todos ellos son pluricelulares, a diferencia de los protistas que son unicelulares. La pluricelularidad, o sea, tener más de una célula que compone mi cuerpo, permitió un gran incremento en la complejidad de esos seres vivos. No es lo mismo tener una sola célula como las bacterias, que es un organismo muy simple, ¿no?, como, no sé, una jirafa que tiene 10.000 millones de células, ¿sí? No es lo mismo, la jirafa podrá sobrevivir mucho más que la bacteria, ¿no? O bueno, no tiene que ver con sobrevivir, pero
se alimenta de más cantidad de cosas, por ejemplo, puede sobrevivir climas diferentes. Capaz la bacteria no, la bacteria al ser muy simple, ¿no? Es como que está muy limitada a un alimento, a un clima en particular, a un ambiente en específico. En cambio, por ahí otro animal que es más grande, no porque sea más grande, pero sí porque tenga mayor cantidad de células, quizás tiene otras ventajas, ¿sí? O sea que en la historia de la evolución, cuando aparecen los primeros tejidos, que eso habla de los organismos pluricelulares, ya posiblemente eran individuos que ocupaban otro estrato social, por así decirlo, eran más top, ¿no? Eran super top. Así que nada, fue como súper, súper bueno para la evolución. Y obviamente no solamente empezaron a colonizar los ambientes acuáticos, sino también que empezaron a salir del agua, ¿sí? Primero tímidamente los anfibios y después finalmente colonizaron la superficie de la Tierra porque tenían la capacidad para hacerlo. Y dentro de estos reinos tenemos el reino de los vegetales, el reino de los hongos y el reino de los animales, ¿sí? Obviamente el reino de los vegetales son todos organismos autótrofos, están todos fijos en el sustrato, o sea, no se desplazan. Los niveles de organización de las, tenemos desde células a tejidos y órganos, si contemplamos, por ejemplo, los vasos de xilema y floema que vimos en la otra clase, como órganos, ¿sí? O sea, no va a haber un corazón en la planta, ¿se entiende? O un cerebro, pero sí tiene otro tipo de órganos. Después en el reino de los hongos, son organismos que no forman tejidos, ¿sí? Sino que son a nivel de células. Son todas células, pero en sí no forman un tejido. No existen los tejidos en los hongos. También están fijos en el sustrato, son heterótrofos, ¿sí? Pueden ser saproides o parásitos. Y dentro de este reino hay solamente un grupo de células, un grupo de individuos que son unicelulares, que son las levaduras. La levadura con la que hacemos el pan o la pizza son individuos unicelulares. Después todos los hongos son pluricelulares. Y dentro del reino animal, obviamente, son todos heterótrofos, ya sea por ingestión, o sea, porque comen, o porque son parásitos de otros seres vivos. En su mayoría no viven fijos en el sustrato, o sea, se desplazan, y obviamente, acá lo dice, tienen desplazamientos activos. Podemos encontrar animales que son células, un grupo de células, o tejidos, o órganos, ¿sí? O sistema de órganos, como nosotros, ¿sí? Nosotros somos un sistema de órganos. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta acá? ¿O venimos más o menos bien? Sí, profe. Yo vengo bien, profe. ¿Bien? ¿Seguro? Pregunta, profe. Emi. Yo te digo, por ahí lo estoy buscando. ¿Sí? Acá, en el del niño, ¿En el reino? para. ¿Querés que vuelva para atrás y los miramos? Emi. En el dominio, ¿cómo era? En el dominio. Vimos 3 dominios: el dominio bacteria, el dominio arquea, arquea. Esas son Fuerte, fuerte que no te escucho. las bacterias están ahí que viven en lugares muy extremos, son las que tipo, están tipo primero, las primeras bacterias de la Tierra. No, las primeras bacterias son estas, se cree, ¿no? No sabemos, pero son estas, las cianobacterias. Y están dentro del grupo de las bacterias.
¿sí? Las arqueas, en realidad, no son bacterias, son otros individuos, ¿sí? A ver, si vamos muy a lo que es como muy hacia atrás, sí, todos provenimos de un ancestro, en teoría, ¿no? Según la evolución. Pero no, las que son consideradas las primeras bacterias que aparecieron en la Tierra son las cianobacterias. Hoy por hoy a las cianobacterias se las pone en el grupo de las bacterias, ¿sí? Porque tienen características de bacterias. Las arqueas sus características son muy similares a las bacterias, eso es cierto, pero no son bacterias, son otro tipo de individuo. Porque esa es la diferencia, las diferencias es biomoleculares, o sea, las moléculas que conforman su membrana plasmática, por ejemplo, son distintas. Entonces yo no las puedo poner adentro del grupo de las bacterias, pues son diferentes, no cumplen las mismas características, ¿no? O sea, para que los individuos estén dentro del mismo grupo, tienen que cumplir ciertas características. Por ejemplo, si yo quiero poner adentro del grupo de los animales, ¿sí? Tienen que ser todos heterótrofos, todos animales, por ejemplo, individuos que tengan sus células eucariotas, ¿sí? Más allá de que algunos sean acuáticos, otros vivan en la tierra, otros vivan fijos en el sustrato, cumplen una serie de características que los hace ser todos animales, ¿sí? Acá no podemos poner a las arqueas con las bacterias porque no tienen las mismas características, a pesar de que son muy parecidas, ¿sí? Las cianobacterias son bacterias que se parecen mucho a las algas, por eso se las conoce como algas verdes azules, ¿sí? Pero no son algas. Eso se dieron cuenta los científicos, entonces no las podían dejar acá, las tuvieron que pasar a las bacterias. Y sí es cierto que hay bacterias que se llaman extremófilas, que viven, por ejemplo, en condiciones extremas de salinidad, temperatura, presión, pero también las arqueas viven ahí, ¿sí? Pero no son las del mismo individuo. No sé si respondí la pregunta, Emi. Sí, sí, pero quería preguntar, en especial una vez se llama Anita, Ana o algo así. ¿Cómo era? Tipo, No, no te escucho muy bien, te escucho muy em, bajito. creo que era una bacteria Sí. o algo, no sé, que se llamaba Anita o algo así. ¿Querés que la Y busquemos? no, ¿Cómo? pero como vos la dijiste, como que digo, cuando se creó el oxígeno y las bacterias y perdón, no me explico bien, y sí, perdón, las bacterias fotosintéticas Mm, creó el oxígeno y esas bacterias se tuvieron que ir a lugares que no había mucho oxígeno, por ejemplo, en volcanes o sí. donde había muchas bueno, se llamaban algo con agua o algo así. No sé, lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Ahora en el otro Power. Pero sí, lo que vos decís es verdad. O sea, sí, cuando el oxígeno empezó a colonizar el planeta, las bacterias, no, vos decís las bacterias anaerobias, ¿no? Sí, sí, Las que sí. no, claro, pero que sea una bacteria que sea aerobia o anaerobia habla del tipo de gas que consumen para nutrirse. O sea, si consumen oxígeno o si no consumen oxígeno. Es cierto que cuando apareció el oxígeno, muchas bacterias tuvieron que migrar hacia lugares en donde el oxígeno es muy escaso, las que eran anaerobias, obviamente, porque si no morían. Y sí, es verdad que si yo me voy adentro de un volcán, es probable que tenga que soportar mucha temperatura, pero no haya mucho oxígeno y podría sobrevivir. Bueno, se cree justamente que algunas bacterias
con el correr de miles de generaciones, migraron hacia esos lugares donde no hay oxígeno y sobrevivieron de esa forma. Y hoy por hoy las llamamos bacterias extremófilas, porque vienen en lugares extremos, ¿sí? Pero las arquea, yo no, si les soy 100% sincera, no tengo bien en claro si derivan de bacterias o en realidad son un grupo aparte. No lo sé, técnicamente derivaron de las bacterias, ¿sí? Porque todos derivaron de las bacterias. Si el primer ser vivo que se cree que pobló la Tierra era una bacteria, significa que todos los otros seres vivos, ya sean los del dominio Eucaria o las arqueas, derivaron de esas bacterias, ¿no? Lógicamente. Por eso quizás tiene muchas características similares, porque derivaron de una bacteria, pero en algún momento adquirieron características que las diferenciaron, ¿sí? En este caso las diferencias tienen que ser estas, las biomoleculares, pero por eso quizás también son muy parecidas, pero no son iguales, ¿no? A pesar de que pueden vivir, fíjate, son organismos unicelulares, son organismos procariotas, viven en ambientes extremos, pueden ser autótrofas y heterótrofas, son todas las mismas características de las bacterias, lo mismo, pero no son iguales, porque la diferencia está en su compuesto biomolecular de sus membranas, ¿entendés? Si hubieran sido iguales, no existiría el grupo arquea, todas serían bacterias, por ejemplo, ¿no? Pero ya al tener esa característica diferente, ya hace que no las podamos llamar bacterias. Ya las llamamos de otra forma, porque ya no son iguales. ¿Se entiende? Ahora no sé si respondí a mí la pregunta. Sí, muchas gracias, ¿Sí? profe. Ok, bueno. Yo sé que es muy complicado entenderlo porque yo les estoy pidiendo que ustedes se imaginen como cosas muy hacia atrás en el tiempo, un tiempo que ni siquiera nos podemos imaginar lo grande que es, porque nos cuesta imaginarnos cuánto es 1.000.000 de años, o sea, les estoy pidiendo miles de millones, y es muy difícil pensar que estas modificaciones, ¿no? Como la imagen esta de los cetáceos. Es difícil imaginar que de este animal apareció un cetáceo, es re complicado. Necesitamos un nivel de abstracción muy grande, o sea, pero bueno, Profe, sí, una pregunta. Creo que esto ya lo vimos en una clase anterior, sí. pero ¿el agua del planeta siempre estuvo en el planeta o vino un poco después? Y no, se cree que el agua que está en nuestro planeta siempre estuvo así. No sé, por lo que yo tengo entendido, desde que el planeta se formó, el agua estuvo presente. De hecho, por ejemplo, en Marte, que no hay atmósfera, hay agua también. Después, cuando nosotros pudimos generar una atmósfera estable, se cree, ¿no? Obviamente no lo digo como algo que pasa, sino como algo que se cree que fue así. Bueno, al formar esta atmósfera, lo que permitió es que, por ejemplo, el agua del mar, por ejemplo, que se evapora, caiga en forma de lluvia en África, qué sé yo, ¿no? O sea, o que pueda ser utilizada por plantas que están en China. O sea, siempre son las mismas moléculas de agua que se están reciclando, ¿no? Que las utilizan los seres vivos, pero que en un momento pasan a ser parte de los océanos, los mares, los lagos, las lagunas, después se forman en lluvia y caen en diferentes lugares del mundo. Siempre hablamos de las mismas moléculas de agua, no cambian, lo que cambia es el momento en el que están. O sea, si son aguas líquidas, o si son lluvia, o si son nube, o si los está utilizando un ser vivo. ¿Se entiende? El agua se recicla toda, igual que la energía, ¿sí? Igual que la materia. Toda se recicla. ¿Se entiende eso? O sea, se cree que cuando el planeta Tierra empezó a ser colonizado ya existía el agua. De hecho, el agua fue el lugar en donde empezaron a proliferar los seres vivos. Y supongo yo que el agua ya estaba presente cuando cuando la Tierra se creó, porque no había atmósfera, pero en Marte tampoco hay atmósfera, hay agua. Así que es como que no sé si respondí, Angie, tu pregunta.
Sí, ¿Sí? sí, sí, profe, tenía Ah, esa duda. ok. Creo, no lo sé, supongo. Pregunta Demi, dice, si en Marte hay agua, ¿hay vida? Uy, qué buena pregunta. O sea, no vida como un ser humano o alguna raza parecida. Sí, yo creo que sí, porque en el espacio se han encontrado muchos organismos vivos. Por ejemplo, ositos de mar. ¿Les conté de los ositos de mar? No les conté, ¿no? Ositos de mar. Sí, ositos de mar. Tardígrados. ¿Cómo que ositos de mar? Sí, ositos de mar. Esperen, vamos a hacer una cosa. Ahora se nos va a cortar. Se unen de nuevo. Vemos 2 diapositivas más y hacemos una distensión y les cuento los ositos de mar que se van a quedar, como dicen los españoles, Profe, ¿te puedo hacer flipando. una pregunta? Sí, dale, dale. Perdón que interrumpa, pero No, te iba no, a preguntar porque me olvidé de preguntarte antes. dale. Eh, Adelante. ¿A vos no te molestaría si yo el trabajo te lo mando durante las vacaciones? Porque yo no Ah, sé si lo no. llevo a hacer para mañana. No, tranquila, tranquila. Si querés mandarlo después de las vacaciones, también, no pasa nada. Ah, está Las bien, vacaciones son gracias. para descansar. Si ustedes están aburridos y quieren hacer trabajo, lo pueden hacer sin problemas. Me lo quieren mandar, yo les voy a contestar. Pero si no, no se preocupen. Lo hacen después de las vacaciones y descansan. No hay problema. Profe, Sí, perfecto. Bueno, listo, ahora se devuelven. Si me gustaría ir a Marte a mí, sí me gustaría ir. Estaría copado. Estaría copado ir a Marte, a ver qué hay, ¿no? A ver, más o menos con las bacterias. No, bueno, lo de raza, Emi, vos que preguntás en el chat, lo de la raza es algo discutible, pero sí, si tomamos las razas como diferentes especies dentro del mismo grupo, sí, claro, o sea, a ver, cuando van evolucionando las especies, que ya no son las mismas que antes, se originan diferentes especies distintas o diferentes razas. Así que sí, sí, podría ser una raza diferente o directamente otra especie. Lo podemos llamar especie también. Sí, sí, tranquila, no hay problema. Bien, listo, se nos corta, así que se vuelven a unir un ratito más, ¿sí? Ahí va, los espero. Bueno, el árbol filogenético, ¿sí? Cuando nosotros nos remontamos a este ancestro en común o a este origen común que tienen todos los seres vivos, tenemos que pensar sí o sí en un árbol filogenético. Pero básicamente, ¿qué es un árbol filogenético? Como es el texto, es un árbol que va mostrando todas las relaciones de evolución que hay entre las especies, ¿sí? Y que se cree que entre ellas hubo un descendiente en común. Es como si fuera un árbol genealógico. ¿Vieron cuando hacemos un árbol genealógico de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, pipipi? Bueno, es lo mismo, pero hablando en términos de evolución. O sea, no hablamos de algunos años, como yo con mi mamá, con mis abuelos, sino estamos hablando de miles de millones de años, ¿sí? Pero sería una especie de árbol genealógico muy, muy grande. Un árbol filogenético es una especie de cladograma. Un cladograma es un árbol, pero que solo representa un patrón de ramificación, o sea, una rama de ese árbol, ¿sí? Que las longitudes de esas ramas no representan el tiempo, eso quiere decir. A ver, tenemos una foto. Acá. Por ejemplo, si yo armo el árbol genealógico de mi familia, ¿sí? Siempre yo me voy a tener que ir remontando hacia atrás. Pero si yo no sé, armo el árbol genealógico de mi novio, por ejemplo, él va a hacer lo mismo, va a remontar a sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, etc. Claro, va a llegar quizás algún momento, dentro de miles de años atrás, en que vamos a tener algún parentesco, ¿sí? Obvio, porque si partimos de la lógica de que todos los seres vivos tenemos un origen en común, significa que todos estamos emparentados, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo me ubico en ese punto, ¿sí? A ver, vamos a verlo acá en el árbol. Esta es mi línea genealógica, y esta es la línea genealógica de mi novio, ¿sí?
voy hacia atrás en el tiempo, voy hacia atrás en el tiempo, hasta acá. Y mi novio va hacia atrás en el tiempo, hacia atrás en el tiempo, en su árbol genealógico hasta acá. Acá significa que tenemos un pariente en común, ¿sí? Significa que todos los parientes que vienen, o sea, esta parte de la rama del árbol, son parientes que tenemos en común, sí o sí, ¿no? ¿Se entiende el concepto? Bueno, esto pasa igual, pero en los cladogramas, esto es un cladograma, ¿sí? Pasan los cladogramas, pero no a nivel de mi árbol genealógico, sino a nivel de las especies. O sea, por ejemplo, yo puedo pensar en, por ejemplo, no sé, el perro, entonces voy haciendo toda la línea genealógica del perro hacia atrás, y el gato, y voy haciendo toda la línea genealógica del gato hacia atrás. Va a llegar un punto en la evolución en donde va a haber un individuo que sea el antecesor del perro y el gato y que sea en conjunto, ¿se entiende? Un ancestro en común de esos dos, del perro y el gato, de esas dos líneas evolutivas, ¿sí? Y obviamente todo lo que viene hacia atrás es parte de ese linaje ancestral de esas dos especies, del perro y el gato, ¿se entiende? Acá, en este punto, significa que hubo un cambio en donde se originaron dos especies diferentes, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos por otro ejemplo, las tortugas de agua y las tortugas de tierra. Acá si yo hago hacia atrás el linaje de las tortugas de agua y acá hago hacia atrás el linaje de las tortugas de tierra. Va a llegar un punto en donde va a haber una tortuga que era común a las dos, ¿sí? Con características parecidas. Todas las que vienen acá atrás son características parecidas, ¿sí? De las dos tipos de tortugas. Pero en esta parte, en este momento en donde las ramas se dividen y van una para cada lado, significa que hubo algún tipo de cambio, alguna mutación que permitió, por ejemplo, en las tortugas de tierra tener patitas con garras y en las tortugas marinas tener patitas con aletas. Ya eso hace que sean dos especies distintas, ya tienen un elemento físico diferente, son dos especies distintas. Viven en dos ambientes distintos, se alimentan de dos nutrientes diferentes y respiran dos gases distintos. Son dos especies diferentes, ¿sí? Pero hasta acá, cuando esta rama venía así, hasta este momento venían siendo iguales, ¿sí? Pero acá en este punto, que esto se llama evento de especiación, hubo algún cambio, alguna mutación en los genes de esas tortugas que hicieron que tengan dos características, o sea, no, más de dos características distintas. ¿Ok? ¿Se entiende cómo es el concepto? Por eso se llama evento de especiación, porque genera dos especies distintas, mínimo dos especies distintas, ¿no? Después veremos. Bien, y si nosotros lo hacemos un poquito más abarcativo, ¿sí? Es como yo les dijera, acá tenemos la tortuga de agua, acá tenemos la tortuga de tierra, tenemos la historia del linaje B, o sea, de la tortuga de agua, y esta es la historia del linaje de C, de la tortuga de tierra, ¿sí? Dijimos, todo lo que viene por acá atrás de esa rama, que sería esta parte, azul, es esto que está acá, sería ese linaje ancestral de las dos tortugas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En algún momento ese linaje ancestral también se unió a otro linaje ancestral, ¿sí? De otra especie. Por ejemplo, no sé, a ver qué podría ser. Podría ser algún animal parecido a la tortuga, no sé qué animal puede ser parecido a la tortuga. Pero supongamos un pez, ¿por qué no? Podría ser un pez, ¿sí? O una rana también, ¿no? O sea, no importa, cualquier otro animal que generó esta línea evolutiva diferente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo acá el linaje ancestral de las tortugas, llega un punto en donde me va a pasar lo mismo que acá, que es acá abajo. Ahí voy a generar una línea evolutiva diferente, la de A, por ejemplo, una rana, ¿sí? Y significa que todo lo que está acá atrás va a tener características en común para las ranas y para las tortugas marinas y las tortugas de agua. ¿Se entiende? No se entiende mucho, ¿no?
Miren, si yo lo veo en acá, si lo veo en este dibujo de acá, ¿sí? Esto es justamente un cladograma, pero visto de otra forma. Acá viene el linaje ancestral. Por un lado, doy origen a individuos que tienen las 4 patas, la cola, ¿sí? Que viven en la tierra. Pero por otro lado, acá se ramifica ese árbol, mutan genes y dan origen a, por ejemplo, este individuo, que ya no es igual a este, no es igual, ¿sí? Tiene otras características. Y lo mismo pasa acá. Por un lado tenemos este individuo, pero por otro lado se muta los genes en algún momento y originamos este individuo, que es distinto a este, es de otra especie, ¿sí? Y eso es lo que va pasando con el árbol. Se van generando estas ramas de divisiones, ¿sí? Que siempre van a originar individuos distintos. Incluso acá abajo, que este individuo, el misticeto con o sea, el cachalote con la orca, parecen que son muy parecidos porque los dos están en el agua, los dos son mamíferos, los dos tienen aletas, los dos tienen cola, los dos respiran oxígeno del agua, pero salen para respirar, ¿sí? Parecen bastante parecidos, pero sin embargo son muy diferentes, ¿sí? Pero pasó que acá, ¿sí? Se originó una última especiación del árbol y originó estos dos individuos, ¿sí? Cuando yo hablo de mutación, no hablo de algo que termino generando un Frankenstein, ¿sí? O sea, hablo de mutaciones muy chiquititas en los genes que van variando a lo largo de miles y miles y miles de millones de años, ¿sí? Fíjense, entre este individuo dice 65 millones de años, y este individuo tiene más o menos 60, vamos a poner, 60 millones de años. O sea, entre este individuo y este pasaron 5 millones de años. Y sin embargo las características son bastante similares, pero pasaron 5 millones de años. O sea, imagínense, entre este y este acá abajo, es incalculable, ¿sí? ¿Se entiende? Cuando hablo de mutaciones son pequeños cambios en el material genético de los individuos que hace que tengan una característica un poquitito diferente a la anterior, un poquitito diferente a la anterior, y así, ¿no? Y a lo largo de millones de años se evidencia un cambio bastante notorio, ¿sí? O sea que cuando en los árboles filogenéticos hablamos de estas ramas, ¿sí? Significa que son miles de millones de años de diferencia. Por eso acá, por ejemplo, yo pude poner una rana, si quiero, porque cuando venía el linaje evolutivo, en características, por ejemplo, tienen 4 patas, sus células son eucariotas, respiran oxígeno. Puedo estar tranquilamente hablando de la rana como puedo estar hablando de las tortugas, porque hasta ahora dije todas características son parecidas, ¿o no? O sea, cuentan tanto para la rana como para las tortugas. Respiran oxígeno, son células eucariotas, qué sé yo, tienen 4 patas, ¿sí? Son heterótrofos. Hasta ahora estoy diciendo todas características que cumplen para los dos, ¿sí? Entonces, eso es el linaje ancestral. Son características que por ahora vienen siendo iguales. Pero hay un momento de la evolución que pasa algo y ahí nos dividimos. Por ejemplo, la rana habrá sido, no sé, que se quedó con su piel natural. Y en las tortugas se generó el caparazón, por ejemplo. Bueno, ya es algo que me hace que las ranas y las tortugas sean completamente distintas. Entonces, sale un linaje evolutivo, la letra A, que sería de la rana, por ejemplo, ¿no? Para acá, listo, ya me separo completamente de las tortugas. Y la rana seguramente adquirió características que la hacían muy diferente a las tortugas. Porque como acá las ramificaciones del árbol se separaron, ya no comparten cosas en común. Las cosas en común que comparten están acá abajo, su linaje evolutivo, o su linaje ancestral. ¿Se entiende el concepto? Entonces, cuando avanzo en esta rama del árbol, empiezo, por ejemplo, a adoptar características que venían siendo las mismas, heterótrofos de 4 patas, que respiran oxígeno, etc., pero con caparazón, ya distinto a este de acá, con caparazón. Y llega un momento de la evolución donde otra vez surge este evento de especiación, y ahí ya, por ejemplo, cambia las patas. Siguen teniendo caparazón, siguen respirando oxígeno, todo lo mismo, pero lo que cambió es las patas.
Entonces, en un lado tengo las patas con formita de remo y en el otro lado tengo las patas con garritas. Bueno, ya sé que sean dos especies distintas y cada una seguirá su historia. Pero si yo me voy más atrás en el tiempo, voy a encontrar características que son comunes a ellas dos. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿O es un matete? Ahí en el aula está viva la Pepa. Bueno, está bien. Se entendió, profe. Se entendió. Bien. Entonces, un árbol filogenético es esto. ¿Sí? Es justamente, se llama árbol porque da la idea de que son como ramas, ¿no? Que se van abriendo, tal cual vemos las ramas del árbol, pero nos va mostrando toda la historia evolutiva de los seres vivos. ¿Sí? Si yo decido estudiar la historia evolutiva de las tortugas de tierra, voy a tener que ver todo su linaje evolutivo hacia atrás, ¿sí? Tal cual mi árbol genealógico. Obviamente en muchos puntos se va a encontrar con características parecidas a otros seres vivos, y sí, pero puedo hacer este árbol evolutivo hacia atrás hasta llegar a las primeras bacterias si quiero, ¿sí? Lo que yo quiera hacer. Entonces, por ejemplo, si yo me paro en esta parte de la historia evolutiva, este dibujo es el mismo acá arriba, ¿sí? Si yo me paro en esta parte de la historia evolutiva de las tortugas de tierra, por ejemplo, veo un ancestro en común. Tengo un ancestro, perdón. Ahora, si me voy más atrás y me paro acá, en los ancestros que tengo acá, no va a ser solamente la tortuga de tierra, porque que esté acá significa también que puede ser un ancestro de la tortuga de agua. ¿Se ve? Y si de hecho me voy más atrás en el tiempo, más atrás en el árbol genealógico y me paro en esta bifurcación, veo ancestros comunes de la tortuga de tierra, de la tortuga de agua, pero también de este lado, de la rana, ¿sí? O estoy parada más atrás en el tiempo. Y si siguiera más atrás en el tiempo, voy a ver otros ancestros comunes de otros. Y así puedo seguir más hacia atrás, y más hacia atrás, y más, y más, y más, hasta llegar a la primera bacteria. Y ese va a ser el ancestro en común de todas las ramas que tengan el árbol. ¿Sí? Eso es un árbol filogenético. ¿Ok? Es esto que explicamos acá. Se llama árbol filogenético o cladograma. ¿Sí? Es un tipo de cladograma. El cladograma es esto, es formar como estas líneas evolutivas, pero en forma de gráfico, para que se vea mejor. ¿Sí? Bien, la última diapo. Dice, a diferencia de los árboles genealógicos, en los que se utiliza información proporcionada por los familiares, para los árboles filogenéticos se usa información proveniente de los fósiles. Todos estos árboles se arman con información de los fósiles, que me permite saber en qué momento de la evolución yo ya encontré dos ramas distintas, ¿sí? Porque hoy es fácil notar las diferencias entre una tortuga marina y una tortuga de tierra. Pero si me voy más atrás en el tiempo, a la época de Colón, también. Pero si me voy más atrás en el tiempo, en la época, no sé, de los vikingos, bueno, también. Pero ¿en qué momento tenían ese ancestro en común? Me tengo que remontar al, no sé, cuando aparecieron los primeros seres humanos en la Tierra, ¿sí? O sea, ¿y eso cómo hago? Si no le puedo preguntar a ningún ser humano. Bueno, me tengo que fijar en los fósiles. Los fósiles me van a decir más o menos en qué momento de la evolución se separaron las tortugas, ¿sí? Y lo mismo con todos los seres vivos. Entonces, el estudiar los fósiles también me permite armar estos árboles para entender cómo se fueron modificando las características de los seres vivos hasta a partir de una bacteria tener la gran diversidad que tenemos hoy, ¿sí? Bien, tanto los árboles genealógicos como los árboles filogenéticos tienen un tronco y tienen ramas. Pero en los últimos, o sea, en los árboles filogenéticos, se muestran estas relaciones que existen entre las especies, ¿sí? Y no entre los individuos. Siempre hablamos a nivel de las especies, ¿sí? O sea, si yo tengo un individuo, por ejemplo, yo, la profe, yo soy un individuo y también soy una especie, el Homo sapiens sapiens. Pero si yo hablo de todos los Homo sapiens sapiens, me incluyo a mí, a ustedes, a todos nuestros papás, nuestros amigos, nuestros familiares, ¿sí? Todos somos Homo sapiens sapiens, pues somos todos de la misma especie, pero ya no somos un individuo, ya somos más de un individuo. ¿Se entiende? En los árboles genealógicos se habla de individuos, porque yo hablo de mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela paterno, mi abuela, mi abuelo materno, y así.
En cambio acá se habla directamente de especies, ¿no? La especie Homo sapiens sapiens, que en el árbol genealógico tuvo su antecesor el Homo sapiens, que tuvo su antecesor el Homo neanderthalensis, y así, me voy para atrás, ¿se entiende? En uno hablo a nivel de individuos y en otro hablo a nivel de especies. Último párrafo. Los árboles filogenéticos se construyen tomando en cuenta la teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin, que nos indica que todos los organismos son descendientes de un ancestro en común, la famosa bacteria, ¿sí? Que en la evolución la llamamos protocélula, porque en realidad es como una célula muy primitiva, a pesar de que consideramos que es bacteria, ¿sí? Así, todos los organismos, ya sean vivos o fósiles, o sea, extintos, se encuentran emparentados en algún grado. Profe, Se tienen que ir. nos tenemos que ir. No le Listo. grites. Ok, Bueno. vayan. Ya terminamos igual. Profe, Chao, no felices vacaciones. En el aula. Nos vemos. Chao. Gracias, chicas. Euge. Bueno. Chao, profe. Buenas vacaciones. Adiós, Emi. Profe, ¿Alguna pregunta? los ositos de mar. Bien, los ositos de mar. ¿Alguna pregunta con esto? ¿De lo que vimos? No. No. Bueno. Sé que es un tema difícil. Se fue la gran mayoría. Bueno. Bien, los ositos de mar. Les queríamos. ¿Me aguantan que les muestre una foto de los ositos de mar? ¿Sí? Bueno. Espera, voy a meterme en el Google. Ahí va. No se asusten, ¿eh? Para mí son hermosos, pero bueno, no sé, no a todos les gusta. Ositos de... Si me asusto, te denuncio. No, no, pero No. son muy tiernos. En serio. ¿Y por qué no va a asustar, profe, entonces? Y yo qué Profe, sé. a ti cualquier ser vivo te parece tierno. Claro, Ay, yo sí. quiero ver una foto de eso. Ahí está, miren. Esto es un osito de mar. Ay, Ay, es re lindo, ¿o no? Eso me da miedo. ¿Cómo? No puede ser. ojos. Pero son re lindos. mutante. Se lo llama O sea, me osito, gustan. osito de mar porque tiene como la apariencia de un osito, ¿no? Es No, un pero organismo la apariencia- microscópico. Pero, profe, ¿eso qué es? Es O sea, eso. que Si yo busco, por ejemplo, bueno, si lo viera en microscopio, lo vería así, al osito de mar, porque es microscópico, ¿sí? Esto es una foto con un microscopio de barrido electrónico. ¿Se acuerdan que con eso se veía mejor, digamos? Bueno, esta es una foto de un osito de mar con ese tipo de microscopio. Se llama osito porque tiene como forma rechonchita como un oso, ¿sí? No, esto Eh, no parece un oso, ni aunque Bueno, es está bien, hay que tener un poco de imaginación, che. un Tiene tío. un parecido a un oso, profe, pero le faltan los ojos. No, tiene ojos, ¿eh? A ver, en no esta- parece. acá, Patas. acá ¿Dónde se viene ve. un oso con 6 Ah. patas en su vida? Bueno, me gustan, profe. quiero Bueno, uno. hay que tener imaginación, che. Profe, ¿qué Es una- tiene ese hoyo que tiene enfrente? Esta es la boca. Esta es la Me parece boca. se parece más a un hormiguero que a un oso. Sí, puede ser, por la boquita. Sí, es verdad. Esta es la boquita. Ay, a ver, el nombre científico es tardígrado. Ese es el nombre científico. Tardígrado. Bueno, ¿qué pasa Quiero con, uno, profe. con el osito de mar? ¿Qué es lo interesante del osito de mar? Escúchense esta, ¿eh? Estos animales así chiquititos, como se ven, ultra pequeñitos, a ver si hay una foto de... Espera, vamos a buscar. Horroroso. No, lindos, dije. Oh, pero no, ositos de mar. No es lo que quería buscar. No estoy buscando ositos, de verdad. Vamos a poner así, tardígrados. Porque, Amo que aparecieron los escandalosos. ay, ya. Bueno, no lo voy a encontrar ahora, pero ahora después les subo una foto. Estos ositos de mar se hacen como bolita, súper, hiper chiquititos, ¿sí? Se encapsulan y pueden vivir así muchos años, ¿sí? Como porque ¿qué pasa? Se deshidratan todo el cuerpo y se hacen bolita, ¿sí? ¿Qué pasa? Gracias a esa forma de bolita, estos animales pueden vivir
En zonas donde hace muchísimo frío, estamos hablando de bajo cero, bajo 60, 70, 80 grados bajo cero. O sea, pueden vivir adentro de un iceberg tranquilamente. Pueden vivir adentro de volcanes, o sea, zonas donde hay muchísima temperatura. Pueden vivir en zonas donde no hay oxígeno, por ejemplo, arriba del monte Everest, por ejemplo, o más arriba incluso. Más arriba, mucho más arriba, por ejemplo, el espacio, donde no hay oxígeno. Se han encontrado tardígrados vivos en el espacio. De hecho, en Marte se encontraron tardígrados. O sea, ahí tenés los famosos extraterrestres. Viven en zonas, o sea, se los sometió a radiación, o sea, se los irradió y seguían viviendo los tipos. Se los sometió a presiones muy, muy bajas. Viven. Se los sometió a presiones muy, muy bajas y presiones muy, muy altas. O sea, se los llevó lo más abajo que se pudo en la tierra, o sea, en el mar, donde no hay presión prácticamente, y estallaríamos todos. Bueno, estos animales siguen viviendo, y se los llevó muy, muy, muy arriba, al punto de la atmósfera, para ver si vivían y seguían viviendo, donde la presión es muy, muy grande. También se los sometió a radiaciones ultravioleta, también seguían viviendo. Y cáchense esta, se encontró una madera fosilizada de hace 200 millones de años que tenía tardígrados vivos. O sea, ¿what? Son lo más, no me van a decir que no. Son súper feos, pero... Son súper feos, pero viven a todo, ¿entienden? Que sobreviven a todo. O sea, son indestructibles. Indestructibles. O sea, ustedes son muy chiquitas, pero antes había un superhéroe que se llamaba Highlander, que literal nunca se moría, porque le daban con todo y el chabón no se moría. Bueno, acá los tenés a los Highlander de la ciencia. O sea, y aparte, ustedes piensen que estuvieron viviendo 200 millones de años sin agua ni comida, y los chabones seguían vivos, ¿entendés? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo sabes que tipo estaban ahí? Tipo, ¿por qué no pudieron llegar? Porque estuvieron analizando la madera, y cuando la analizaron encontraron los quistes, que es la foto que no estaría encontrando yo, los quistes de estos ositos. Fórmanse, no me acuerdo ahora cómo es el proceso que se enquistan, pero se hacen como una bolita. ¿Cómo sobrevivieron, profe? ¿Eh? No sé cómo sobrevivieron. Y acá hasta la encontré. ¿Cómo? ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí. Así se hace, miren. Esto, entran en un metabolismo, criptobiosis se llama, entran en un metabolismo reducido, o sea, y se deshidratan el 95% de su cuerpo, o sea, pierden agua para volverse en este estado. ¿Entienden? Y bueno, y así sobreviven, ¿ves? Así No, profe, sobreviven. así no sobreviven. Yo sé Sí, cómo. ¿cómo que no? Mirá, ¿Cómo? Acá, toman miren. mucha dermicina. Claro, dermicina, sí, tal cual. Así que nada, yo cuando estaba estudiando le pregunté a mi profesora, entonces, de qué morían, porque si sobrevivían, acá está, colonizando otro planeta, el osito. Buenísimo, está re buena esta foto. Claro, o sea, si sobrevivían a todo, ¿cómo morían? O sea, ¿de qué morían? ¿Quieren saber de qué mueren? ¿De qué? De hijos. Mueren después de reproducirse. O sea, deciden reproducirse y tener una alegría, y los chabones mueren. Todo mal. La reviven. Pobrecitos. No pueden ni pasarla bien los chabones. Ay, no. como Todo mal. las arañas. Cuando Sí, que se dejan ser alimento las arañas, ¿no? Para poder reproducirse. No, terrible, terrible. Pobres ositos. Pero bueno, nada, se los quería contar. Ahí tenemos los famosos extraterrestres. Y están en nuestro planeta los ositos, ¿eh? Los cuerpos de agua viven. Así que esos son los famosos extraterrestres. Eso venía a que no todos los extraterrestres lo tenemos que pensar como con forma humana. Ahí tenés un osito además que tiene forma de oso. De oso feo, pero bueno, eso soy. entre comillas. Claro. Sí. No, pero es loquito, es loquísimo. 8 patas. Bueno, hay que tener imaginación, a ver. O sea, usted Es tiene un que oso tener más mecánico. imaginación. Perdón, pero tenés que ser un
abierto para pensar que sos un oso. Bueno, pero se parece un poco, yo qué sé. Le ponen así. Igual, por Delfina, ponerle. vos tampoco que tenés mucha imaginación. Si imaginás, Pero- sí parece un oso. A ver, ¿y por qué a la mantis religiosa le ponen así? Porque con las patitas parece que está rezando. ¿Y quién le puso Está mantis rezando. religiosa? Sí, ¿no vieron nunca una mantis religiosa? Sí. Sí, la vimos, profe, ¿El pero no la Tata muestre Dios? porque sus ojos son horribles. Ah, justo le estaba buscando una foto. Bueno, no les muestro. Bueno, muchachas, nada, quedan liberadas. Cuídense mucho, pasen unas lindas vacaciones, Igualmente, descansen, no se preocupen por el trabajo, lo hacemos después, no es un problema, ¿sí? Así que, tranquis, descansen, que es lo fundamental, ¿sí? Bueno, adiós, que tengan un lindo día, último día mañana. ¿Ja? Chao, profe.